Dios los bendiga. ¿Cómo están, iglesia? Uy, no, qué bárbaros, qué bárbaros. Va a estar pesado, para levantar el ambiente. Mi hermano Jorge está batallando. No se crean. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Lo sienta o no lo sienta? Porque Él prometió estarlo y por fe andamos, no por vista. Estamos entonces conscientes de ello, y conscientes de ello vamos a darle la bienvenida al único, digno y merecedor, y por el cual hicimos esta reunión, el Espíritu Santo de Dios. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Venga, que se escuche fuerte nuestros aplausos al Señor. Papá, esta es tu casa, esta es tu reunión. Tú eres el motivo principal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, estamos muy contentos. Qué bueno que nos acompañan hoy mi hermano David y mi hermana Toñita, su familia, sus hijas, su hijo. Qué bueno que hoy están aquí. Se hicieron mucho del rogar, mis hermanos. Pero ya por fin ellos nos decidieron acompañarnos. Y estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo aquí en casa. Todo lo que vemos, todo lo que está pasando, todo esto es gracias a Él y por Él, ¿sí? Lo que Él hace en su pueblo, su visitación, es por su misericordia. Solamente Él sabe. Y el día de hoy nos va a bendecir con la palabra, ¿sí? Dile al que tienes a un lado: hoy Dios te va a hablar a través de su palabra. Hombre, no se oyeron. Pregúntale otra vez: ¿estás listo? Nos regaló un hermoso tiempo Dios a través de la adoración. Aunque, como ya le hemos enseñado aquí, la adoración no es para usted, la alabanza no es para usted, sino para Dios. Aún así Dios nos comparte, como dice mi hermano Jorge, de su gloria, y podemos disfrutarlo solamente por su gracia y misericordia. Y mire, lo que está haciendo Dios es algo solamente de Él. Le digo esto porque no es algo en lo que nos hayamos puesto de acuerdo, ni con mi hermano Abraham, que hoy le tocó dirigir alabanza, ni con mi hermano Jorge, que hoy le tocó dirigir, ¿sí? Eso solamente Dios. La cita que yo traigo para compartir y la base de esta enseñanza, Isaías 53. Ya estaba usted ahí, ¿nos ayudas, Cris? Y saben también, el día de ayer ya los chicos terminamos el concurso. Ahorita vamos a darle su premio al final, porque nos van a decir todo el capítulo, ¿sí? Entonces ya tenemos los ganadores, los que se esforzaron y que se van a llevar ese premio. Pero por lo pronto acompáñenos, Isaías 53. Vamos a leer el versículo 3. Va a ser la base de nuestra enseñanza. ¿Está listo? ¿Está conmigo? Ok, versículo 3 dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cierra sus ojos, vamos a orarle. Gracias, Señor, porque nos has bendecido desde la mañana que abrimos nuestros ojos. Al llegar a este lugar, tú ya nos tenías preparado la mesa, el banquete, Señor. Y hoy, Padre, yo sé que tú nos vas a hablar, y tú le vas a hablar a esta iglesia que está tan hambrienta de ti, Señor. Hoy nos vas a bendecir y nos vas a sanar con tu hermosa palabra, que es bendita para siempre. Señor, esta iglesia se dispone a abrir su corazón para recibir de ti el alimento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Y vamos a continuar con uno de los temas, yo considero de los más importantes, que hemos estado hablando sobre sanidad interior. ¿Recuerda para qué es la sanidad interior? Como lo hemos dicho y como lo hemos expresado muchas veces aquí en Pan de Vida, tenemos una visión que alcanzar. Porque usted que llegó aquí a casa ya no es más una persona, un miembro más de la iglesia, ¿verdad que no?
Dile que tienes un lado, no eres un miembro de la iglesia, solamente. Y tú contéstale, eres un propósito de Dios. Pero para alcanzar ese propósito, hemos dicho, necesitamos ser sanados. Le hemos mostrado que existen muchos abusos dentro de otras iglesias. Aquí no, gloria a Dios. Pero donde los líderes, sin tener un corazón sano, deciden estar al frente de una iglesia. Y como lo hemos expresado, y usted lo sabe, una persona herida va a herir a más personas. Por eso no podemos aspirar a servir a Dios sin antes pasar por el proceso de la restauración, que en este caso el Señor nos ha dado por medio de la sanidad interior. Y hoy voy a compartir uno de los temas que más nos ha conmovido, y es uno de los temas que cuando lo entiendes y decides ser sanado, mira, el Señor lo va a potencializar. Hoy vamos a hablar del rechazo. Algunos nos vamos a identificar. Yo pensaba, el Señor me hace sentir, aquí va a haber 3 tipos de personas. Los primeros, los que dicen, híjole, ¿por qué no vino el hermano? Esa es la enseñanza. Los otros que dicen, esto no es para mí, yo estoy bien sanote, bien perfectote, gracias a Dios. Y los últimos que dicen, Señor, examíname todos los días. Sé que no soy perfecto, pero quiero caminar en pos de ti para alcanzar la perfección en Cristo. Esos son a los que Dios les va a traer hoy el alimento y la sanidad en su alma. Hemos dicho que usted viene a Cristo, pero cuando venimos a Cristo entramos a la puerta de la salvación, pero llegamos con el alma totalmente deshecha. Dice la Biblia que el viejo hombre está viciado a los malos deseos. ¿Por qué dice usted? Se pregunta, es que porque yo voy todos los domingos a la iglesia y los martes a la enseñanza y los viernes a la oración, es más, voy a la célula también, y aún así mi alma todavía anhela los deseos de este mundo. ¿Quién se identifica conmigo? Yo lo he sentido. Levanta la mano los que se identifican. No tenga miedo, no tenga miedo. A todos nos pasa, y sabe que nos va a seguir pasando mientras estemos en este cuerpo, porque es la vieja naturaleza, pero no nos vamos a dejar dominar por ella, ¿verdad que no? Dile al que tienes a un lado, no te dejes dominar por esa vieja naturaleza, por el viejo hombre, porque como dice esa canción, ese hombre ya murió, entiérrenlo, dice esa canción. Nos acordamos mi esposa y yo y decimos, ¿te acuerdas cómo era? Anda, ¿te acuerdas cómo? Y nos da vergüenza. Nos acordamos, ¿te acuerdas cómo reaccionabas bien rápido? Puras broncas, puros pleitos entre nosotros. Gracias a Dios que nos ha sanado y nos ha restaurado. Empezamos con Isaías 53, porque el Señor Jesús es el más claro ejemplo del rechazo. ¿Sí o no? Varón, ¿qué? De dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Fue rechazado. Se humilló a tal grado, más que usted y yo. Algunos dicen, ya no voy, ya no quiero ir a la iglesia porque no me saludan los pastores. Mire lo que sufrió nuestro Señor. Por muy poco nos estamos saliendo de la bendición. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. El Señor Jesús es un claro ejemplo de alguien que soportó el rechazo. Y si Él lo pudo hacer, nosotros sus hijos tenemos que también aprender, experimentar para ser sanados, ¿sí? El rechazo es uno de los daños emocionales más grandes y más fuertes. Algunos dicen que es el arma o el plan maestro del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el rechazo es la puerta para que vengan todos los demás daños. Entonces, si no nos damos cuenta que hay daño de rechazo en nosotros, no vamos a poder darnos cuenta de lo demás que hay también mal en nosotros. Se dice también que este daño emocional de rechazo viene directamente de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque el rechazo es lo contrario al amor. Cuando pensemos en amor y hablamos algo totalmente opuesto al amor, eso sería el rechazo. Por eso es que es el arma más poderosa. Y el enemigo ha utilizado esta arma
desde tiempos antiguos. Por ahí dicen, es que el enemigo no conoce la Biblia, o más bien sí conoce la Biblia, pero no conoce la mente de las personas, porque él no es omnisciente como Dios. A veces pensamos, es que no voy a pensar esto porque el enemigo va a conocerlo, pero el enemigo no conoce tus pensamientos. Pero entonces decimos, bueno, ¿y cómo es que el enemigo entonces sabe cómo voy a reaccionar si se supone que no puede leer mi mente ni mis pensamientos? Ahí aplica ese refrán que dice que él sabe más por viejo que por diablo. Él conoce al hombre, sabe cuáles son sus debilidades, él sabe cómo reaccionan los hombres, y él sabe también que si desde muy pequeña edad daña por medio del rechazo a alguien, casi es seguro que esa persona va a ser una persona dañada hasta su vida adulta si nunca encuentra el recurso de Dios para su vida. Usted sabe que hay cristianos que conocieron a Cristo desde hace muchos años y hoy tienen más de 30, 40, 50 años en el Evangelio y siguen siendo personas dañadas. Ya, como decimos aquí, ya no vamos a decir nombres, pero hay una hermanita. Dices que esta hermana llevó a Cristo a otra hermana y ahora cuando la ve ni siquiera la saluda, la deja con la mano extendida. Es triste darse cuenta que personas con tantos años en el Evangelio siguen dañados. ¿Por qué? Probablemente porque el lugar en donde están no les enseñan que necesitan ser sanados. Date cuenta, mi hermano, cuánto tiempo llevas en el Evangelio y cuál es tu forma en la que reaccionas ante las situaciones, ante los problemas. Y el día de hoy el Señor te va a hablar, ¿sí? Ahorita vamos a hablar del rey David, porque este es un claro ejemplo y con este vamos a concluir. Esta es una enseñanza muy amplia. Hablar del rechazo requiere por lo menos 2, 3 sesiones y vamos a ver de qué manera podemos resumirlo, pero dar lo más esencial e importante. ¿Quiere recibirlo? Mi hermano, ¿está listo? Claro que sí. Vamos a hablar, existen 2 tipos de rechazos. Digan conmigo, 2 tipos de rechazo. El primero es el rechazo manifiesto. ¿Qué significa esto? Es aquel que se hace con intención. Ya saben por dónde vamos, ¿verdad que sí? Algunos ejemplos de rechazos manifiestos. Por ejemplo, la crítica constante. ¿Usted se ha juntado con personas que se la pasan criticando? Que están a un lado, o peor aún, si nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa se le pasa criticándonos a nosotros. Imagínense, ay no, es que estás muy chaparro, ay no, es que estás bien gordo, es que estás bien flaca, y para todo la crítica. Cuidado, porque la crítica es una manifestación del rechazo, ¿sí? Rechazo manifiesto. Pero qué bueno, yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Ella me elogia y me sonroja ahí cuando estamos en medio de la célula dando la enseñanza, y ya no me deja dar la enseñanza porque me sonroja ahí delante de todos. Qué bueno tener a alguien así, ¿no? Porque usted sabe, como lo hemos enseñado, el ser humano tiene necesidad de elogios. Aunque digan, no, yo no necesito elogios, ¿sí? De alguna manera son parte de las necesidades básicas. Pero qué bueno que usted lo pueda hacer a su pareja, para empezar, y padres a los hijos. Número 2, otra expresión o manifestación de un rechazo manifiesto es por medio de el divorcio. Cuando un hombre o una mujer, de hecho la Biblia le llama al divorcio, le llama repudio. Repudio, ya no quiero nada contigo. Cuidado, esa es una expresión de un divorcio, de un rechazo manifiesto. Otra es la infidelidad. Mira, hay personas que dicen, mientras usted no me sea infiel en el corazón, lo demás no importa. Hay personas en el mundo que piensan así. Cuidado, porque la infidelidad, clarísimo, ¿sí?, es una expresión de rechazo. Y lo más común, más claro, son los maltratos físicos, los maltratos verbales, los maltratos sexuales. Eso está fácil de entender, ¿verdad que sí? Estamos hablando de rechazo manifiesto, pero hay otro tipo de rechazo que se le conoce como rechazo oculto. Y aquí es donde algunos de nosotros decimos, es que estas cosas que acabas de mencionar, Pastor Juan, pues estas yo no las expreso, yo estoy muy bien.
pero vamos a ver qué tal con estas, ¿sí? Quiero que se autodiagnostique, y la primera que vamos a hablar de ella es la inhabilidad de los padres para mostrar amor a los hijos. Cuando un padre o una madre no es capaz de demostrar amor por su hijo, imagínense, algunos dicen que esto es antinatural, porque aquel inclusive que se hace llamar muy duro, ¿no?, muy fuerte, aún con sus hijos, ¿qué sucede? Se hace chiquito, ¿verdad? Los hombres, ¿cómo nos quebramos delante de nuestras hijas? ¿Sí o no? Nuestras niñas nos hacen volvernos hombres más sensibles, y queremos andarlas abrazando y besando, porque es lo natural. Pero hay personas que no pueden expresar ese amor. ¿Y sabe por qué pasa esto? Regularmente ocurre porque tampoco hubo muestras de amor en su casa. Yo le hablo mucho y les pongo como ejemplo a mi abuelo Alfonso. Mi abuelo Alfonso era una persona sumamente dura. Usted veía su rostro y parecía que siempre estaba enojado. Pero yo me acuerdo cuando nosotros éramos niños, llegábamos, hola mi chaparrín, me hablaba así y me decía. Pero con mis hermanas, mis primas, llegaban ya más grandes con él, y en lugar de él saludarlas y hacerles una expresión de cariño, de muestra, les decía, hola mija, ¿cómo estás, gorda? Y todas, ay mi abuelito, me acuerdo de mis hermanas que decían, es que yo no quiero ir a saludar a mi abuelito porque ya sé lo que me va a decir. Y era de alguna manera algo difícil para ellas, porque tal vez venían muy emocionadas con las ganas de saludarlo, pero él con sus palabras les mostraba rechazo. Y por ahí él nos contaba en parte de su testimonio, nunca conoció a Cristo en el hecho de su muerte, ya en sus últimos días, pero toda su vida fue una persona muy dura. Y él decía que su papá los había abandonado y su mamá había muerto desde muy temprana edad. Él tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores, tuvo que trabajar desde la niñez para ayudarlos a sostener y al mismo tiempo proteger a sus hermanos de otros tíos que los querían abusar. Lo único que tenían en la casa donde les había dejado su mamá, tenían un tío ebrio, borracho, que iba y les robaba las cosas, los pocos muebles que tenían, y los vendía, y él tenía que defenderlos aún de su propio tío. Era difícil la situación en la que vivió. No tuvo expresiones de amor. Y probablemente si usted conoce a alguien y ya se ha identificado, no sé si sea usted, o conoce a alguien que batalla para expresar esas muestras de cariño, regularmente tiene que ver con su niñez, con quienes fueron sus padres y lo que le expresaron. Por eso, si usted y yo, padres, queremos tener hijos sanos que puedan bendecir a nuestras siguientes generaciones, necesitamos nosotros también que sanar en esas áreas, ¿sí? Ya no hay, yo les digo, ya no hay excusa. Usted está en un lugar donde se le está enseñando, tiene los recursos para salir de esa condición, así que tómelos, aprovéchenlos, mi hermano. Entonces, vamos por ahí, ¿sí? Por ahí vamos algunos de nosotros a identificarnos. Obviamente, la ausencia de los padres. Yo no sé cuántos de ustedes, hay una pastora que nosotros conocemos de Mesa del Rey, estuvimos con ella hace 15 días, y ella nos expresaba, dice, es que mis padres son mis abuelos, porque mi papá, mi mamá me abandonaron desde muy pequeña edad. Imagínense esas heridas, ¿sí? Aunque los abuelos han querido dar todo el amor del mundo y lo han hecho, la ausencia de los padres se hace manifiesta a ciertas edades. Hay huecos y hay espacios en el alma de las personas cuando los padres no los han llenado, y se manifiesta expresándonos de otras maneras. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y por qué no hablar también de los divorcios de los padres, abandonos de los padres? ¿Cuántos de aquellos hijos, ¿sí?, el dolor del divorcio de sus padres y que su padre se haya tenido que ir con alguien más, o que se haya ido por su culpa, por lo que quiera? Eso causa daño de rechazo en los hijos. ¿Está conmigo? Otro de lo que no nos damos cuenta, pero también es una expresión de rechazo oculto, es la sobreprotección. Hágala así. Así es. Aunque usted no lo crea, padres que sobreprotegen a sus hijos.
aunque no lo quiera ver. Hay daños de rechazo en el alma. Cuando alguien confía en Dios, cuando alguien tiene un corazón sano, mi hijo, sí, te protejo hasta donde yo puedo, pero yo sé que Dios se encarga de lo demás. Cuando nuestra Sara era pequeña, mi esposa y yo, hubo un tiempo en el que ella me decía, es que no quiero dejarla en ningún lugar. Está pequeñita, está chiquita, es cierto, pero empiezan a crecer y luego dices, es que yo no quiero que se junte con él, yo no quiero que se junte con este otro. Y queremos que nuestros hijos, como si estuvieran dentro de una burbuja, ¿sí o no? Y que nadie los toque, que nadie les haga daño. Y yo le decía, tenemos que aprender a descansar en Dios, porque no podemos estar siempre con ellos. La mejor protección que usted y yo, Padre, le podemos dar es enseñarle valores y principios de Dios. En algún momento ellos tienen que tomar sus propias decisiones. ¿Y cómo se van a proteger? Con la enseñanza que usted y yo, Padre, les hemos dado. Por eso es necesario que usted y yo, padres, tengamos recursos para darle a nuestros hijos. Qué triste es cuando un papá o una mamá no puede ayudar a sus hijos porque no tiene con qué. Es difícil, pero sí hay. Por eso, mi hermano, si usted se siente que le falta, necesita acercarse más a Dios, tomar la palabra como un recurso poderoso. ¿Está conmigo? ¿O ya se nos fue? Suicidio en algunos de los padres. Qué difícil es, mi hermano. Escuchábamos el viernes, mi esposa y yo, una noticia tan triste. Esas veces que está el radio, ¿verdad? Y luego de repente, ¡pum!, la noticia. Aquí en Saltillo, Coahuila, fue una noticia nacional. Una madre le dio ácido muriático a sus 3 hijos, me parece, 2. Y luego ella también lo bebió. Los quería matar y los quería suicidar. ¿Y sabe por qué? Por daños con su pareja, por problemas con su pareja. Imagínese el dolor de los hijos. Tuvieron que quitarle definitivamente a los hijos. Estaban hospitalizados y se los tuvieron que quitar, separarlos definitivamente de una madre así. Imagínese el dolor y el daño para esos niños. Es triste, mi hermano. Es bien difícil. Pero hay que entender, mi hermano, que padres dañados por el rechazo van a producir hijos dañados por el rechazo también. Padres rechazados, hijos rechazados también. Por eso usted y yo tenemos que romper hoy, en el nombre de Jesús, con esa maldición, con ese daño. Si usted quiere ver bendición en sus hijos, alcen la mano los que quieren ver bendición en sus hijos, en su próxima generación. Entonces tenemos que romper con eso. Dile que tienes a un lado, rompe con eso. ¿Está conmigo? Fíjese bien, mi hermano. Cualquier causa de rechazo va a afectar nuestra relación con Dios. Eso es más que claro. Y no solamente con Dios, sino con las demás personas. Muchas de las veces la imagen que tenemos de una autoridad es porque tenemos una imagen equivocada de quien fue nuestro padre. ¿Sabe que hay personas que no se saben someter a un pastor, a un líder, a una persona espiritualmente hablando? Es más, en lo natural hay personas que no se saben someter a un jefe, a un patrón. ¿Por qué? Porque tienen una imagen equivocada de una autoridad. Tal vez por la ausencia de un padre, o tal vez porque sí tuvieron un padre, pero un padre golpeador, un padre que maltrataba a la familia, que veían cómo dañaba a su mamá, y ellos dijeron: él es mi autoridad. Inconscientemente yo nunca me voy a someter a una autoridad, a quien represente esa autoridad. ¿Por qué? Porque ellos son así. Pero hoy tenemos que romper con eso. Así que tengamos cuidado, porque hasta inclusive, mi hermano, el rechazo que hay en nosotros nos va a hacer tener una imagen distorsionada de Dios. Mire, nos ha tocado ver casos con personas que se están acercando al camino de Dios, y luego tú como pastor te acercas a invitarlos y animarlos y: oye, estoy orando por ti, te invito a la iglesia, mira, vente, nos la vamos a pasar bien. Pero cuando hay rechazo y cuando hay daño, las personas dicen:
algo ha de querer, ¿sí o no? Si me está tratando bien, es porque a lo mejor algo quiere de mí. ¿Y sabe por qué sucede eso? Por una imagen distorsionada que tenemos, por el daño que hay en el alma y en el corazón, mi hermano. Pero cuando tú escuches de los que estamos aquí en Pan de Vida, oye, ven, siéntate, no faltes a la iglesia, vente a la casa de Dios, no es porque queramos algo de ti, es porque queremos compartirte lo que Dios nos ha dado, cómo Dios nos ha sanado, y tú también puedes ser sano. La casa de Dios, esta iglesia, es un centro de restauración, mi hermano. No importa, ¿sí? Ven en la condición en la que estés, pero dile: Señor, aquí estoy, quiero ser sanado y restaurado. Tal vez hoy tú no puedes ver un futuro bueno para ti o para tus hijos, porque siempre lo que has visto en tu vida ha sido fracaso, ha sido dolor, ha sido rechazo. Pero en Dios, Él tiene nuevas metas para ti, una nueva visión para tu vida, un nuevo propósito. Si Dios nos lo dio, a ti también te lo puede dar. Es necesario, mi hermano, que seamos sanados, que atendamos con diligencia, dice su palabra, a esta enseñanza. Ahora vamos a aprender, ¿sí? Ya vimos los tipos de rechazo manifiesto y rechazo oculto. Ahora vamos a conocer, ¿sí?, en dónde se genera ese rechazo. Por ahí yo creo que ya algunos vamos conociendo dónde se genera, pero no únicamente es en la niñez, también en otras etapas de nuestra vida. Y yo quiero hablarle primero a manera de testimonio, iba a decir tristemonio, pero no es testimonio. Cuando el Señor empezó a sanarnos como familia, yo todavía en casa de mis padres, recuerdo una ocasión que mi mamá, la pastora Patti, se me acerca y me dice: hijo, quiero pedirte perdón. ¿Por qué, mamá? Usted siempre se porta muy bien. ¿De qué? Es que yo siento que te rechacé. Si no saben, yo soy el menor de 4 hermanos. Mi hermana Peniel, que está aquí en el bajo, mi hermana Jocabed, la pastora que está sirviendo en Gloria Postrera, mi hermano Abraham, que toca la guitarra, que está aquí al frente. Yo soy el menor de 4 hermanos, pero mi mamá cuenta que a mis 3 hermanos, ellos los planearon. Vamos a tener una niña, ahora otra niña, ahora un niño. Gracias a Dios, ¿sí? Y porque ahí más o menos con el entendimiento de la biología saben más o menos cómo ocurre eso. Los que saben entienden esto, ¿verdad que sí? De un niño que una niña. Bueno, mis 3 hermanos fueron planeados, pero yo no fui planeado. Yo soy ¿cómo dicen? El chismoteo. Y fíjese, yo sé que algunas personas, no sé si a usted le ha tocado, pero algunas personas cuando no están planeando tener un hijo y resultan embarazados, les duele en el alma. Hay personas que lloran y dicen: no, Señor, ¿por qué? Yo no lo tenía planeado. Y eso genera un rechazo en el hijo. Mi mamá lo entendió y ella me pidió perdón por eso. Dije: sí, mamá, no se preocupe. Yo por razón sabía que mi hermano era el favorito, pero no se crea, no se crea. Siempre nos ha mostrado amor para todos, pero dicen por ahí, la foto de mi hermano sí la maté, ¿no? Si la mía una chiquitita. Aquí no hay favoritos, no se crean, no, aquí no. Sanidad interior, vayan allá si ustedes están ahí. El punto es que necesitamos sanar esas áreas en nuestros hijos. Cuando los hijos no fueron planeados, cuando sientes que tu hijo que llegó por tal vez una mala decisión, se ha generado en él una especie de rechazo que necesita ser sanada en él y en ti. Si no lo sabías, hoy ya lo sabes, y el Señor quiere ir sanando y restaurando. Las etapas de la sanidad no son inmediatas. Esto poco a poco se va logrando. Y mi esposa dice que, regresando a mi testimonio, mi esposa dice que porque ellos no me planearon, porque yo era para ellos, nada más. Es que lo mandó Dios. Y luego mi mamá dijo: tú no fuiste planeado porque tu
fuiste el que Dios me mandó, el que Dios me quiso mandar. Y aquí estamos, mi hermano, para gloria de Dios, dándole la gloria a Dios. Los padres perciben las emociones o los problemas emocionales que hay cuando alguien está embarazado. La Biblia enseña en Lucas capítulo 1 cuando María visita a Elizabeth. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. ¿Qué sucedió cuando escuchó? ¡Pum! Saltó, ¿sí? Se emocionó y en su vientre se movió Juan el Bautista. La Biblia nos enseña que los hijos, aun cuando están en el vientre, perciben esas emociones. Imagínese una madre que en su embarazo es golpeada, que en su embarazo es ofendida. Usted ya sabe, algunos de ustedes se pueden identificar en esta situación cuando hay problemas de ese tipo. Por eso el Señor quiere sanarnos. Otro, cuando las mujeres quedan embarazadas a causa de una violación, de un incesto, de un adulterio, de una fornicación o de un sexo no deseado. Esto genera también un rechazo de la madre hacia el hijo. Y lo que podemos ver allá afuera, el feminismo, ¿sí? El deseo que tienen porque se legalice el aborto, es precisamente por eso. Por el rechazo que se genera cuando hay alguno de estos tipos abusos o violaciones sexuales. Esto repercute en las emociones del hijo o del bebé. Cuando hay preferencias de parte de los padres por un determinado género en el bebé. ¿Le ha tocado? Padres, yo conozco por ahí a un papá que puras hijas, y en el último embarazo él dijo, este es el niño que está esperando. Hasta el nombre lo tenía también. Pero ¿sabe qué? El Señor le volvió a mandar el mismo sexo, el mismo género, y a veces se genera también ahí una especie de rechazo en el bebé. Estamos hablando de la edad gestal o de la edad parental mientras está creando el bebé. Ahorita vamos en la niñez, ¿sí? Un parto difícil muchas veces también puede generar un rechazo en el bebé. Tanto dolor, ¿sí? Puede generar también en el bebé. Sí, esta fue entonces la primera etapa del rechazo. Tenemos una segunda etapa que es el rechazo, ahora sí, en la niñez. Y es la más común de todas, ¿no? Empezamos, primero que nada, fíjense bien, y espero no pisar callos, o si los piso, para que el Señor los sane, ¿sí o no? Falta de atención y cuidado de parte de los dos padres en los niños. Vivimos en una época en la que no nos alcanza y tenemos que ir a trabajar papá y mamá para traer el ingreso suficiente a la casa. Pero a veces nuestros niños ya andan con la tía, ya andan con la abuelita, y andan y los niños navegando por todos lados. Cuidado, mi hermano, porque eso también puede generar rechazo en nuestros hijos. La adopción, una de las causas también, cuando los padres no han podido tener hijos y se genera regularmente los niños, pero hay muchos casos, los niños que se encuentran en una casa hogar es precisamente provenientes de otro tipo de problemas más difíciles, ¿verdad? No quiero profundizar mucho en esto. Otro tipo, cuando hay comparación entre hermanos, papás y mamás. Aquí sí voy a pisar callos. Prepárese. Decimos, yo no tengo favoritos, ¿verdad que no? Yo no tengo favoritos entre mis hijos, pero a mi princesa nadie me la toca. ¿Sí o no, papás? Cuidado, ¿sí? Hemos causado muchos daños en nuestras hijas o en nuestros hijos, haciéndoles creer que son princesas o príncipes, que nadie las merece, que nadie los merece. Cuidado. Usted tiene que enseñarle la realidad a sus hijos. Decíamos mi esposa y yo, porque fue algo que nos sucedió, ¿verdad? No yo como príncipe, no yo no. Pero se llega al matrimonio creyendo que el matrimonio va a ser como una película de Walt Disney. ¿Sí o no? Mi príncipe,
¿Dónde está mi príncipe azul? Y cuando empieza a darse cuenta que no es el príncipe azul, ¿verdad que no? Hombres, ¿verdad que no somos el príncipe azul? No, somos mejores que eso, ¿sí o no? ¿Escucharos, amén? ¿Dónde, hermano Jorge? ¿Dónde está? A ver, somos mejor que los príncipes azul, ¿sí o no? Eso. Pero cuando se da cuenta nuestra pareja que no es el príncipe azul, que Disney le ha dicho, ¿qué sucede? Empieza la frustración, empiezan los problemas. Pero mis papás me dijeron que soy una princesa y que me lo merezco. Cuidado, mi hermano, que estamos creando en nuestra generación. Tenemos que prepararlos para la realidad de la vida. Por eso no podemos, ¿sí?, comparar a nuestros hijos. Alguien dijo, los hijos son como los dedos de la mano, ¿sí o no? Todos diferentes. Algunos son más inteligentes en un área y otros más inteligentes que otro. Mire, yo les digo y les enseño que nuestro sistema educativo, como el de la SEP, ¿sí?, es un sistema obsoleto. Porque ellos dicen nada más, si tú sacas 10 y 10 en todas las calificaciones, tú eres un niño inteligente. ¿Y la creatividad? ¿Y la inteligencia emocional? ¿Los deportes? ¿Dónde están ese tipo de inteligencias? Casi no se habla de ella. Pero nada más dicen, no, si tú no sacas 10 en matemáticas, en español, en ciencias, tú eres un niño retrasado, ¿sí?, o lento. Cuidado. Hay varios tipos de inteligencia. Y usted y yo tenemos que aprender a diferenciar esas inteligencias en nuestros hijos. Hace poco tuve 2 alumnos a los que les daba yo clases de música. Y uno de esos niños bien rápido aprendió a tocar la batería y el instrumento súper rápido. Y el otro, lentísimo, nomás no se le da. Es más, todavía no se le da. Pero luego me ponía yo a jugar fútbol con ellos dos. Y al que no se le daba la batería, era buenísimo jugando fútbol. Y al que sí se le daba la batería, era una papa. Malísimo. Si usted y yo sabemos identificar las inteligencias en nuestros hijos, vamos a saberlos ayudar y potencializar. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Dice la Biblia, no todos predican, no todos profetizan, no todos hablan lenguas. Qué bueno que no todos lo hacen, porque el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, y todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y un padre sabe identificar los dones que hay en cada uno para ponerlo a cada uno en su lugar. Estamos creciendo, iglesia, ¿sí? No se sientan todavía frustrados. Que yo les dije que no me pongan ahí, siempre me ponen. Estamos aprendiendo y estamos en crecimiento. Lo que sí es que tenemos que aprender a ser hijos. Y regresando otra vez al rechazo, papás, dejamos de comparar a nuestros hijos. Quite de su boca, ¿por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano? Cuidado, ese tipo de comparación está causando a nuestros hijos rechazo y daño emocional. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿No se han ido? Ok. Palabras y críticas constantes. Papás, ¿sí?, con nuestros hijos. ¿Qué tan duros somos con ellos? Mire, hay bueno, es difícil, pero no queremos dar nombres. Ya dijimos, no vamos a dar nombres desde que estemos aquí. Pero este hombre, este padre, siempre a su hija le exigió más. Siempre le dijo, usted puede dar más, hija. Pero nunca aplaudía los logros de ella. ¿Y sabe qué causó en ella? Una frustración hasta la vida adulta. Un perfeccionismo del que ahorita vamos a hablar, porque creemos que ser perfeccionista es una cualidad. Pero cuidado, el perfeccionismo es una expresión del rechazo que ha existido en nuestra vida, pero cuando sí y cuando no. Ahorita lo vamos a hablar. Palabras y críticas constantes de padres hacia los hijos. ¿Qué más? Sobreprotección, la que ahorita ya hablábamos también. Cuidado, porque la sobreprotección a nuestros hijos los puede hacer personas inseguras cuando sean personas adultas. ¿Sí sabía eso usted? Tenemos que dejar que nuestros hijos a veces se caigan, mi hermano. Mire, a mí me costaba entender. Yo sé que es difícil y a lo mejor algunos no van a estar totalmente de acuerdo conmigo, pero nos pasaba cuando yo llevaba a mi Sara chiquitita de la mano, íbamos caminando
Y a veces se me resbalaba y ¡pum! Se cayó. Y luego nos pasaba que alguien que estaba a un lado, o veíamos en otros casos algo similar, y otros casos las personas reaccionaban: ¿por qué no sueltas? Tú tienes la culpa, no te estás fijando. Oye, es un accidente. Los accidentes pasan. ¿Y sabe qué? Nadie tiene la culpa. Sabe que el culpar a los demás siempre es una señal de rechazo. Es una señal de un daño emocional. Una persona que no sabe aceptar la culpa y que siempre quiere echársela a alguien más es una persona claramente dañada. ¿Alguien se está identificando aquí conmigo? No, la mayoría están bien sanos. Qué bueno. Vamos a terminar, ¿no? Ya terminamos la enseñanza y aquí nos vamos todos. No, aquí hay gente sana. Mi hermano, nadie tiene la culpa. Son accidentes. Y a veces dejar a nuestros hijos que se caigan es parte de la vida, mi hermano. Tú no tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿sí? Para viéndolos, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Yo le decía a mi esposa: déjala que se caiga, porque así va a aprender. Si no dejas a tus hijos que se caigan y que de vez en cuando se hagan un raspón, estás creando personas inseguras, personas inútiles en la vida adulta. Las caídas son parte de la vida. ¿Y sabe qué? Nadie tiene la culpa. No tienes que pensar, tú tienes la culpa porque la estás viendo, estás a un lado, ¿sí o no? Oye, es un accidente, no pasa nada. Estamos aprendiendo a caminar, y así se aprende a caminar la vida. ¿Cómo? Cayéndonos. Imagínese. A mí me gusta mucho tocar el bajo. Ya ven los bajistas, levanten a los bajistas, aquí hay varios bajistas. 1, 2, bueno, nada más vemos 2 y Peniel, pero está ahí arriba. También. El bajo tiene las cuerdas gruesísimas, mírenlas. Y generalmente cuando aprendemos a tocar y ya tenemos algún tiempo, ¿saben qué sucede en nuestros dedos? Se nos hacen unas ampollas antes de los callos. Digo, qué bueno que pudiéramos pasar directamente a los callos, pero no se puede. No puedes llegar a los callos sin pasar por ampollas, y las ampollas se tienen que reventar. Miren, a mí hace muchos años, cuando empezabas a tocar y de esas canciones de júbilo, y nos llevamos como 1 hora de puro júbilo, y los dedos ya todos se reventaban ahí, sangrando los dedos, y tocando no podías dejar de tocar. Y los que son bajistas me van a entender, ya saben, algunos se identifican. Pero sabes que cuando ya hay ampolla, significa que ya estás creciendo. Pero imagínese, alguien dice: no, es que yo no voy a tocar el bajo nunca porque me van a salir ampollas. Y tienes que quitarte el miedo, porque ¿sabes qué sucede después de una ampolla? Viene una cicatriz o un callo, y ese callote, ahora sí, ¿se ha escuchado la frase que dice: es que ya tiene callo? Eso significa. Y los callos no vienen así nada más porque es máster, ¿no? Tiene callote. Duele. Los callos duelen. Bueno, ya no duelen los callos. La verdad es que se pierde la sensibilidad. De que ya no sientes nada aquí. A veces sí, ya no tienen las agujas y ya no se sienten. Pero tocas el bajo mejor. En la vida sucede algo similar. Los callos, las heridas son evidencias de aquello que has superado. Alguien puede decir: no, mírame, yo no tengo ni un callo. Nunca te has caído, entonces. Alguien dice: mírame, yo no tengo ni una marca, ninguna cicatriz. No has vivido, entonces. Las experiencias en nuestra vida nos llevan allá. Y una frase que me encanta demasiado y que yo les comparto. Alguien decía: híjole, ya siendo adultos, ¿cómo quisiera, decían en una plática los dos, cómo quisiera regresar el tiempo para no cometer los errores que cometí cuando era más joven? Y alguien le contestó a esa persona, le dice: pues si no hubieras cometido esos errores, no estarías donde estás ahorita. Eso es más que claro, mi hermano. La vida así es.
y no podemos brincarnos. No existen atajos para la vida cristiana, ¿verdad que no? Para la madurez no hay atajos. Y probablemente, si aquellos siendo adultos no hemos madurado, es porque nos ha faltado que se nos revienten las ampollas. Cuidado, ¿está conmigo? Quiero que demos un aplauso al Señor. Vamos un poquito más rápido. Creo que no la vamos a hacer de tiempo para el día de hoy. Falta de amor, caricias y de halagos. Lo que les expresaba ahorita. Siendo niños, cuando nuestros padres no han tenido esas muestras de amor, difícilmente nos las van a saber expresar. Pero sí pasa. Control y dominio excesivo de parte de los padres hacia los hijos. Vamos a darles sus espacios aún cuando son niños, para que podamos aprender. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? Otro, abandono, lo que les mencionaba ahorita, de parte de los padres, o inclusive de los dos padres. Cuando se ha crecido con abuelos, les decía ahorita lo que la pastora nos expresaba. ¿Cómo es que una pastora puede hablar de eso con libertad, con sanidad? Porque se ha dejado restaurar por parte de Dios, ¿sí? Aunque tuvo una etapa difícil por el rechazo de sus padres, ella fue sanada por el Señor. Así usted también y yo podemos llegar. Hogares destruidos. Y como yo les decía al principio, el divorcio es una de las armas más poderosas y efectivas para que exista rechazo en los hijos. Los hijos que crecen en hogares divorciados, generalmente, ¿sí? Hay expresiones de rechazo. Gloria a Dios, yo doy la gloria por aquellos padres, ¿sí? Que hoy se hacen llamar padres, aunque no padres biológicos, pero sí padres que saben realmente ser padres. Les han dado a esos hijos lo que aquel que puso la semilla, ¿sí? El progenitor no les pudo dar. Ese es un verdadero padre, el que te ha dado identidad. Y yo quiero hablar a los hijos que en este momento dicen: sí, no ha estado mi padre biológico conmigo, pero este hombre, esta mujer ha sabido ser ese padre. Yo quiero que des gracias a Dios por la vida de tu padre o por la vida de tu madre, que te han sabido dar el amor que no te dio aquella persona. Y sabes que tal vez aquella persona no lo merecía, pero este hombre, esta mujer sí lo merece. Así que yo quiero que demos un aplauso a Dios por esas personas. Pero pasa y ocurre. Entonces, ahora eso fue rechazo en la niñez, rechazo en la adolescencia. Y aquí vamos a hablar del exceso de la disciplina. Es bueno disciplinar a nuestros hijos. Dice este proverbio, pastora Pati, ayúdeme, es buenísima. Corrige a tu alma, entre tanto hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Y también dice otra porción, ¿verdad? No exasperen a sus hijos. La disciplina tiene ciertos límites y como padres necesitamos llegar a entender cuándo disciplinar de una manera y de otra. Aquí en la iglesia sí le predicamos. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo en este momento, pero aquí sí le hablamos de la vara de la corrección, ¿sí? Y se la vamos a hablar, porque viene en la Biblia. Si no viniera expresada en la palabra de Dios, tal vez podemos creerles a los psicólogos que hoy dicen: no, la violencia engendra más violencia. No se te ocurra utilizar la vara. Pero la Biblia nos habla tanto de la disciplina y nos habla tanto de la vara de la corrección. ¿Y sabe qué? Las manos, dice la pastora Patti, son para acariciar, son para abrazar, no son para dar, pero sí son para sujetar la vara. Por eso usted tiene que utilizar, padre, un instrumento, ¿sí? Una vara, para que ellos le teman a la vara, no a sus manos. Equivocadamente hemos utilizado nuestras manos para intentar corregir. Digo, qué bueno que haya sido corrección, pero aquellos que se han desquitado con sus hijos, madres, padres dañadas en el alma, y cuando su hijo los desespera, se les pasa la mano. Cuidado, porque también podemos estar, ¿sí?,
destruyéndolos por medio de ese exceso de disciplina. Por eso nosotros decimos, no le pego a mi hija, corrijo a mi hija, ¿sí? No es lo mismo pegar que corregir. La corrección es necesaria para todos y en todas las áreas, ¿sí? Pero como padres tenemos que saber dónde se utiliza la vara y cuándo ya no se puede utilizar la vara. Yo les he contado a algunos de ustedes mi testimonio. Cuando yo era adolescente, la situación económica en la que vivíamos en casa era difícil. Mi papá se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos y mi mamá tenía que hacerse cargo de nosotros 4. Pero fue la etapa más difícil para mí, la adolescencia, ¿verdad que sí? Mi mamá les puede dar testimonio, se va a acordar, pobrecita, porque ella todavía quería pegarme, todavía quería darme. ¿Sabe qué hice yo la última vez? Le agarré la mano y le dije, usted ya no me va a pegar. Y me da vergüenza decírselo. No lo estoy diciendo a manera de orgullo, no lo hago como algo que me enorgullece decirlo, es algo que me avergüenza. Pero yo no conocía a Dios y me duele haberle sujetado su mano y decir, usted no me va a pegar más. Pero el Señor sanó nuestra alma y nuestro corazón. Fue cuando entonces ella dobló sus manos y dobló su rodilla y dijo, Señor, este hijo ya no te lo pedí. Literalmente así lo hizo. Señor, este hijo tú me lo mandaste, así que ahí está, es tuyo. Yo ya no puedo con mis palabras y no puedo con la disciplina. Y ella estaba sola y no había persona, ni mis hermanos mayores, que me pudieran someter en ese momento. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y fue en ese momento cuando tocó mi corazón, porque ya no lo hizo en sus propias fuerzas, sino que se lo entregó, me entregó a Dios. Y ahora sí me dijo, bueno, ahora me toca a mí. Y el Señor utilizó sus manos para abrazarme y traerme hacia Él. Denle la gloria a Dios, Él es bueno. ¿Por qué no decir? Pero esto es mucho más que claro. El abuso mental, el abuso físico, el abuso sexual en la adolescencia. Le he hablado yo de aquel padre que a su hijo le decía, es que eres un burro, eres un inútil. Sacaba malas calificaciones y lo comparaba. Mira, ¿por qué no eres como tus primos? Mira, ellos puros 10 y tú eres un burro. Ese daño emocional hoy a él como adulto lo tiene atado todavía, al grado de decir, ellos no son mis papás, ellos a mí nunca me mostraron amor y cariño. Hace poco lo escuchamos y nos duele en el alma verlo que siendo adulto esté perdido. Nos duele como no tiene una idea y estamos orando por él. Ahí va presión para que sea mejor en la escuela. Y esto yo como profe, porque un día fui profe, les digo, un examen, una calificación no te define. Padre, madre, ¿sí? Está bien que queremos que nuestros hijos sean buenos y sean excelentes, pero una calificación no los define. Un 10 no dice que son mejores, ¿sí? Es bueno que saquen 10, pero si no lo sacan, motívalos, ayúdalos a crecer, sobre todo a esforzarse, pero no lo menosprecies ni lo compares. Mire, cuando nuestra hija iba creciendo, iba entrando a la escuela, me acuerdo yo escuchábamos a padres y mételo a este colegio, mételo a esta escuela, no, mira, aquí aprenden de volar a leer, no, acá los enseñan, es bueno. Yo le decía, es bueno, pero qué prisa tenemos que aprender a leer. No, es que mira, el niño de tal tiene tantos años y ya sabe leer. ¿Qué prisa tenemos? Motívelos, ayúdelos. Es mejor que usted como padre les enseñe cosas que realmente sean productivas para ellos y no tanto el sistema que se encuentra acá. Una calificación no te define, pero sí vamos a motivarlos a que busquen la excelencia, a superarse a sí mismos sin llegar al punto de llevarlos a la frustración. Uy, no se me fue el tiempo aquí. Otro punto, pobreza en la familia. Pobreza en la familia. Hay algunos que venimos de hogares de bajos recursos, ¿sí o no? Algunos se identifican aquí conmigo y algunos la han sufrido más que otros. Miren, mi mamá cuenta un testimonio. Dice que ella lloraba porque mis abuelos
la mandaban y le pegaban para que fuera a la escuela, porque no tenía zapatos para ir a la escuela, y la mandaban descalza. Y veía a los otros niños que iban con zapatos, pero su condición económica era tal que tenía que irse descalzo. ¿Quién de ustedes le ha tocado irse descalzo a la escuela? ¿Verdad que no? Gloria a Dios, porque hay vales, ¿verdad que sí? Antes no había vales, pero hoy sí. Están todos endeudados y le deben al medio mundo, pero sus hijos no se van descalzos a la escuela. Pero mire, hoy en día conozco personas adultas, ¿sí?, que viven en la vida tan endeudados y queriendo tener lo que no tuvieron siendo niños. Eso es una manifestación de un daño emocional. Porque decimos, es que de niño nunca lo pude tener. De niño no, nadie me lo dio, mis papás no me lo pudieron dar. Oh, yo me lo voy a dar. Oye, pero no lo necesitas. No le hace. El complejo, ¿has escuchado del complejo de los acumuladores? Personas que tienen un montón de cosas en sus casas y pasas así por un pasillito porque tienen montones de cosas que no necesitan. Ese complejo se debe a que tuvieron muchas carencias y dicen, hoy lo tengo y no lo suelto, nadie me lo quita. Oye, no lo necesitas. Mira, mi esposa y a mí, como lo vimos mucho eso, nosotros decidimos, no, en la casa lo necesario nada más, un sillón, una mesa de 4 y listo. ¿Para qué quiere tanto, mi hermano? Viva en paz con lo que tiene. El Señor lo va a bendecir, es cierto, pero cuidado, porque a veces estamos buscando llenar el vacío del daño emocional que se ha causado en nosotros a raíz de eso. Padres dominantes, ¿sí? Padres dominantes. Yo aquí soy el hombre y aquí se hace lo que yo digo y me vas a obedecer. Padre o madre, peor madre. Cuidado cuando las madres, no, restándole autoridad a sus padres. Eso es triste, mi hermano, ver, ¿sí? No le digas nada a mi hijo, no le hagas caso a tu papá, yo digo lo que se hace. Triste, mi hermano. Padre, madre, no restemos autoridad a nuestra pareja, sobre todo en el cuidado de nuestros hijos. ¿Sabe qué va a causar eso? Va a causar falta de identidad en su hijo. Para que tengamos una identidad sana en nuestros hijos, padres, tenemos que estar de acuerdo. Y yo pido perdón, le pido perdón a mi esposa, porque a veces, oye, yo le dije que no, ay, perdón, yo le había dicho otra cosa. Tenemos que estar de acuerdo para crear en nuestros hijos una identidad sana, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Avergonzar delante de la gente. Nos ha tocado, ¿sí? No somos perfectos y como padres lo hacemos, pero es peor aún cuando los hijos están en la adolescencia, porque la adolescencia es la etapa más difícil, ¿sí o no? Los que hemos pasado por ahí ya sabemos, pero se llama adolescencia porque adolecemos, nos duele, no sabemos ni quién somos. Usted ve a los chavitos, mire, ve a los jóvenes y no les haya forma a los pobres. Quieren ser de uno y no quieren ser de otro, y mi esposa y yo nos vemos en las fotos de la adolescencia y ¡ay, Señor! Qué bueno que me sacaste de la adolescencia. Y no saben quiénes son. Así es la adolescencia. Estamos descubriendo para dónde vamos. Ya no somos niños, no queremos, nos da vergüenza a veces jugar con los niños, pero con los jóvenes tampoco, como que no nos hallamos muy bien. Pero es ahí donde se forman lazos muy importantes con padres. Y si usted y yo los avergonzamos delante de la gente, cuidado. Contaba hace tiempo también, cuando yo estaba en la adolescencia, íbamos en la calle y mi mamá quería abrazarme y yo, espérame, no me abrace aquí delante de la gente. Y mi mamá, ¡ay, payaso! Me daba vergüenza. Y después ya caminamos, y ya más grandes obviamente, ya nosotros la abrazábamos. Pero es en esas etapas difíciles de la adolescencia cuando no estamos bien sanos. Por eso ocurre, ¿sí? ¿Está conmigo? ¿Vamos bien? Ya vamos a terminar, vamos a cerrar, no alcanzamos ni la mitad de esta enseñanza. Por último, humillar más allá de su habilidad. Cuando los presionamos para que vayan más allá de su habilidad, ¿sí? Aprendamos a distinguir a nuestros hijos, sus tipos de inteligencia, sus tipos de emociones y cómo ayudarlos a sanar. Mire, quiero terminar con esto, todavía me falta bastante, pero hoy voy a cerrar con un ejemplo que viene en la Biblia. Y voy a hablar del rey David, porque ahorita le mencioné.
Vaya conmigo, por favor, primera de Samuel, capítulo 17, 28. ¿Ya con esto ve? Voy a terminar. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió. Mire, antes de pasar a vámonos un capítulo atrás, al 16, 10 y 11, antes de llegar a ese. Dice versículo 10: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esta es la historia de cuando Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey de Israel. Ya el Señor había desechado a Saúl, pero había levantado a un hombre para que ocupara su lugar. Pero este hombre no era cualquier hombre. En este momento, en esta etapa, era un pequeño jovencito. Dice mi esposa, un alpeñique, un chavito ahí todo flaquito, ¿sí? Del cual entendemos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que sufría de un rechazo. Porque cuando le dice Samuel: bueno, tráeme a tus hijos, Isaí le presenta nada más a 7. Y cuando Samuel ve al primero, a Eliab, le dice: no, está grandote, fue el sudote, este va a ser el rey. Y le dice Dios: no, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Este no es. Y pasaron los 7 desfilando delante de Samuel, y le dijo Dios: ninguno de estos es. Entonces tráeme al que falta. ¿Dónde está? Falta uno. Sí, pero está allá en las ovejas. Entendemos que había cierto rechazo de parte del padre de David hacia él, porque lo tenía ya y no fue capaz o no fue digno para presentarlo delante de Samuel y que fuera ungido como rey. Qué difícil. Imagínese, David desde muy pequeño teniendo que lidiar con el rechazo. Pero no nada más esto. Ahora sí, en el 17, 28, vemos a un David que va a la batalla, pero no iba a pelear. Diga conmigo: no iba a pelear. Él llevaba nomás el 8. No era digno de ir a pelear, pero sí era digno para traerlo a los mandados, ¿sí? Como a los hijos, los traemos así los mandados, ¿no? Y él llevaba el 8 para sus hermanos. Pero cuando él escuchó, él dijo: ¿qué está pasando? ¿Y sabe quién fue el primero que lo menospreció? Su hermano mayor. El menosprecio a veces comienza dentro de tu casa, con tus padres, tus hermanos. Fue rechazado primero por su padre, luego por sus hermanos, luego ¿por quién cree? Por Saúl. Más adelante, si usted lee la historia, dice que Saúl dijo: está muy chiquitillo, ¿qué le va a hacer si los grandotes le tienen miedo a ese gigante? Y aún así, ¿qué hizo David? Pues yo lo voy a matar. ¿Y sabe qué? Le tocó ahora sí a David, en la siguiente etapa, enfrentar al gigante del rechazo. El siguiente que lo menospreció fue Goliat. ¿Qué le dijo? Caray, con palos y piedras, ¿soy yo perro para que vengas así conmigo? Y lo menospreció en su corazón. Dice que lo maldijo por sus dioses. Pero en ese momento fue cuando David enfrentó al gigante del rechazo y le dijo: pues tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dio donde tenía que darle. ¿Sabes que ese gigante de rechazo se nos presenta todos los días a muchos de los que estamos aquí? Y hasta que no lo enfrentes, vas a tener a un gigante que salga todas las mañanas a burlarse de ti. Necesitas pararte con una identidad sana de Dios. ¿Sí?
tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo, ¿qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy quiero invitarte, vamos a terminar, y quiero que todos se pongan de pie. Quiero invitar también al grupo de alabanza. Vente, Alex, ayúdame en la batería. Abraham. Daniel está arriba, ¿no a mí? Sí, dile que venga, la necesito aquí en el bajo, por favor. El Señor está sanando. Quiero que cierren sus ojos. Quiero que cierren sus ojos hoy. Yo no sé qué situación estás viviendo hoy. Yo no sé si la palabra te ha hablado el día de hoy y ha tocado tu corazón. Yo no sé si el día de hoy te está tocando enfrentarte a ese gigante. Pero yo quiero que sepas que el Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere darte las armas para que sepas tumbarle la cabeza a ese Goliat. Y sabes que ella se ha burlado de ti demasiado, tal vez desde tu niñez, con la ausencia de un padre, tal vez desde tu adolescencia, cuando se ha burlado de ti, tal vez cuando sientes que no das el ancho. Yo no sé cómo te ha tocado enfrentar esa situación, tal vez con una discapacidad física, tal vez con sobrepeso, la burla y el rechazo te han enfrentado. Pero hoy el Señor quiere sanarte. Pero hoy el Señor quiere restaurarte. Yo quiero invitar a todos aquellos a los que el Señor les ha hablado esta tarde y que quieren vencer ese gigante que está en su vida. Yo quiero hablarle a esos valientes que quieren enfrentar ese gigante. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero invitarte a pasar aquí al frente al altar, a humillarte delante de la presencia de Dios. Pásale al frente, vente, humíllate de la presencia del Señor. Oh, mi Señor. Yo sé que hay mucha gente aquí que está batallando y enfrentando a ese gigante, pero hoy el Señor está sanando